En este video vamos también a trabajar con espacios recorribles, pero en este caso vamos a hacer un espacio recorrible en sentido horizontal, ¿sí? Como si fuese una especie de juego de plataformas en el que yo me muevo de costado, similar al ejemplo del gatito del que charlamos la semana pasada. Entonces estoy partiendo ya de este ejemplo, que es el de animación por cuadros, ¿sí? Donde tengo este personaje que corre para ambos lados. El problema en este momento es que una vez que yo me voy de la pantalla, la cámara no me sigue, ¿sí? Entonces, vamos a empezar antes que nada a construir el escenario. Entonces, bloqueo la capa esta y voy a hacer una capa nueva al fondo, ¿sí? Y en esta capa nueva voy a incluir un sprite. Voy a traerlo desde mi compu y lo tengo en mi escritorio. Es este que se llama fondo, ¿sí? Ups. Y el motivo por el cual no lo veo es porque está en la capa 1, que está abajo de la capa 0, y la capa 0 no es transparente, sino que es blanca, opaca. Entonces la voy a poner como transparente y ahí está. Entonces, este fondo, es un fondo de montañas, lo voy a agrandar un poco y se va a pixelar, pero a los efectos nuestros mucho eso no importa. Quiero que ocupe un poquito más que el área de la escena. Bien, perfecto. Bien, entonces este va a ser nuestro fondo. Ya puedo bloquear esta capa, cambiar el nombre, fondo. Bien, voy a cambiar el nombre de este sprite, también lo voy a poner fondo. Y ahora sí puedo empezar a trabajar sobre la capa esta. Este objeto piso por ahora lo voy a sacar de acá. Y voy a incorporar unos objetos que tengo ya cortados, que son estos, que son como pedacitos de suelo. Bien. Bien. Perfecto. Y voy a volver a cargar este y lo que voy a hacer va a ser una versión espejada. Que ahora vamos a ver para qué. Bien. Entonces con estos objetos que tengo acá voy a fabricar una especie de suelo de recorrido para que el personaje pueda caminar. Vamos a cambiarle los nombres. Vamos a poner suelo o mejor terreno 1. Esto a los propósitos de este video y de este tutorial no va a hacer ninguna diferencia porque no necesito ni programar ni hacer nada con este suelo, pero les cambio los nombres porque es una buena práctica y si yo después siguiese trabajando sobre este proyecto y hiciese algo más complejo, probablemente me vendría bien. Bien, entonces ahora se llaman terreno 1 a 5 y simplemente lo que voy a hacer es empezar como a fabricar. Voy a ir poniendo así, como fabricando como quisiera yo que sea el suelo. Acá puse este espejado para poder hacer este tipo de cosa, ¿no? Como una especie de lomadita en el terreno. Y ahora simplemente voy a empezar a copiar y pegar estos por todos lados. Seguir fabricando terreno. Sí. Bien. Quizás uno más de estos. Y voy a traer este. Lo voy a pegar acá. Lo voy a deformar un poco. Esto no es muy elegante, pero a los fines de este video no importa mucho. Voy a traer este hasta acá. Bien. Y
solo para que sea un poquito más variado, voy a pegar uno de estos acá. Bien, y esto es todo, acá se nos terminó la escena. ¿Sí? Entonces mi personaje va a poder recorrer todo este escenario desde este lado hasta acá. Si yo lo pruebo ahora, así como está, el personaje se cae y queda como apoyado un poquito más abajo en este objeto suelo. Porque el personaje este tiene el comportamiento de plataforma que necesita estos objetos que tienen el comportamiento sólido. Que le hacen de piso o de límite, ¿sí? Entonces voy a empezar a fabricar efectivamente el suelo con estos objetos piso. El motivo por el cual yo hago esto y no hago, por ejemplo, que los sprites de terreno hagan de piso, es porque tendría que ponerme a trabajar con el polígono de colisión de cada uno de forma como muy precisa y sería un montón de trabajo. De esta forma, lo que yo puedo hacer es, ya tengo este objeto piso, este objeto piso ya es sólido y es convenientemente un rectángulo. Entonces lo que puedo hacer es empezar a ir modificándolo para que efectivamente sea el piso, con una lógica como de baldositas. Ahora les voy a mostrar. Si yo ahora lo reproduzco, bien, mi personaje queda como apoyado en el piso y queda atrás de estos pastitos, lo cual está bien, me gusta, es como que el pastito es un primer plano, en segundo plano está el personaje y atrás está el fondo. Entonces lo que puedo hacer con estos es empezar a copiar y pegarlos y deformarlos e ir fabricando como el suelo que está como atrás de los pastitos, ¿sí? Lo único con lo que tengo que tener cuidado es que la unión de estos cachitos de suelo sea prolija, por ejemplo en este punto. Si yo acá esto lo dejo así, por ejemplo, este tipo de escalón ya alcanza para que mi personaje no pueda pasar por la manera en la que está hecho el comportamiento de plataformas. Entonces trato de que quede bastante prolijo. Ahí está bastante bien. Después de todas formas lo vamos a probar. Este lo voy a estirar. Puedo agarrar este, copiarlo, pegarlo, girarlo. Perdón, está sonando mi teléfono. Voy a pausar. No, sigamos. Entonces, sigo ajustando. Este lo voy a hacer un poquito más largo. Bien. Bajo uno de estos por acá. Estiro un poco. Este en realidad yo lo podría estirar hasta ocupar todo, pero acá tengo como un pequeño desnivel. Me gustaría respetarlo. Entonces voy a poner acá una inclinación muy suave. Copio y pego. Pongo horizontal de nuevo acá. Lo bueno de esta lógica es que yo los objetos sólidos los puedo superponer de esta manera y solo me preocupo porque el lado de arriba, que es por el que va a caminar el personaje, sea prolijo. El lado de abajo, que tiene este tipo de escalones como acá, realmente no importa porque ahí no va a haber nunca nada, va a estar tocando eso ni recorriendo eso, siempre va a estar del lado de arriba. Bien. Bien. Y acá ya estamos en el final de la escena y ya tenemos todo el suelo. Si yo lo pruebo, ahí está bastante bien. Siempre que hagan este tipo de cosas, prueben ir para los dos lados para asegurarse de que no haya una traba a la vuelta. El problema que hay ahora, hay dos problemas. Uno es que si me voy de la pantalla, pierdo a mi personaje. O sea, no puedo recorrer, este espacio no es recorrible en sí, la cámara no me sigue. Entonces, esto lo vamos a solucionar por ahora con el comportamiento desplazar hasta, que es el que vimos en el video anterior. Entonces ahora mi cámara está siempre centrada en el personaje. ¿Sí? Puedo ir y venir, vamos a probar la vuelta a ver si funciona. Buenísimo. Y ahora hay un problema, si yo me voy para allá, fíjense que la cámara es como que se cae. Y si lo hago en la otra punta, también.
Y lo que está sucediendo acá es que mi personaje se cae por este borde y este borde, porque si bien está fuera de la escena, mi personaje se puede ir. Entonces puedo hacer una cosa que es hacer lo que hicimos en el video anterior, que es restringir el personaje para que solo esté dentro de la escena. Pero también puedo hacer una cosa más sencilla y en realidad como más segura, que es usar este mismo objeto y construirle acá como unos topes que efectivamente van a impedir que el personaje se me vaya de la escena. Probemos. Entonces si me voy para allá, me choco contra ese tope que puse y no me voy. Si vengo para este lado, lo mismo. Esto está bien. Y hay un problema acá, que es que sigo viendo estos bodoques horribles, negros, ¿no? Entonces puedo seleccionarlos y lo que hago es, sin tener que programar nada directamente en las propiedades, descliqueo la casilla de visible inicialmente. Entonces siguen funcionando como sólidos, solo que no son visibles. Ahora hay un problema más, que es lo último que tenemos que solucionar. Y es que como la cámara está centrada en el personaje, veo todo esto de acá de abajo. Es como si estuviese corriendo en una plataforma mágica que flota. Y veo el fondo acá atrás que no tiene nada que ver. Entonces en realidad lo que yo quiero es que la cámara... Por lo pronto vamos a agarrar todos estos objetos que no son... De hecho vamos a agarrar todo y los vamos a mover un poquito para abajo. Ahí está. Entonces siempre... De hecho, un pelín más. Ahí está. Entonces ahora todo mi piso está contenido por el área visible, ¿sí? Yo siempre pasa un poquitito el borde del área visible. Bien. Entonces, para arreglar esto hay varias cosas que yo podría hacer. Podría como rellenar todo este espacio con este frente, conseguir estas texturas y armar como una imagen y rellenarlo y todo, y sería un montón de trabajo. Porque lo que sucede es que este comportamiento, desplazar hasta, centra la cámara en el personaje. Entonces la cámara está centrada en sentido horizontal, pero también en sentido vertical. Entonces veo como hasta acá y hasta acá. Tampoco estoy viendo ninguna de estas partes de arriba. Entonces en realidad lo que yo quiero es que la cámara me siga en sentido horizontal, pero no en sentido vertical. Quiero que esto siempre esté abajo en la escena, no en el medio. Y quiero ver siempre hasta arriba de todo. Entonces para hacer eso hay que hacer un truco medio similar al que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces voy a agregar un objeto sprite. Y este objeto sprite, vamos a hacer lo mismo que antes. Lo voy a pintar de un color cualquiera. Vamos a hacerlo bien chiquito. A mi personaje le voy a sacar el comportamiento de desplazar hasta, eliminar, y se lo voy a agregar a este objeto. Y vamos a hacer que la cámara siga este objeto. Y lo que voy a hacer es que este objeto esté siempre en la posición horizontal de mi personaje, o sea, vaya siguiendo a mi personaje en este sentido, pero nunca se corra en este sentido, que siempre esté en el medio del área visible. Entonces, este objeto va a controlar la cámara y va a hacer que la cámara se mueva solo horizontalmente. Y no vamos a ver nada de todo esto que hay acá abajo. Entonces, cambiemos el nombre. Cámara. Muy bien. A cámara le vamos a agregar el comportamiento desplazar hasta. Y entonces si ahora muevo mi personaje, como la cámara está centrada en el objeto cámara, que es este cuadrado magenta, perdí a mi personaje. Entonces vamos a programar este objeto para que se mueva con el personaje, pero solo en sentido horizontal. Voy a venir a mi hoja de eventos, donde tengo las programaciones de la animación del personaje. Y entonces voy a decir, sistema,
cada tick, o sea, siempre, este es un evento que quiero que suceda siempre, y lo que quiero que pase es que al objeto cámara le fijemos la posición, y entonces como coordenada X, es decir, como posición horizontal, quiero la del personaje, entonces puedo decir personaje.x. Pero, como coordenada Y, no quiero que me siga a la posición vertical del personaje, sino que quiero que esté quieto, y quiero que esté siempre en la mitad del área visible. Entonces eso lo puedo calcular, puedo decir área visible, alto área visible. Le tengo que decir en cuál capa, en este caso es lo mismo, pero la capa en la que estoy trabajando ahora es la capa 1, que se llama capa 0, pero su índice es un número, es la capa 1, ahora le vamos a cambiar el nombre para evitar esta confusión. Y este valor lo quiero dividir por 2, porque quiero la mitad de la altura, quiero que siempre esté en la mitad de la altura. Hecho. Y creo que esto es todo. Cambiemos este nombre, pongámosle por ejemplo frente, y probémoslo. Bien. Entonces ahora el rectángulo de cámara me sigue en sentido horizontal, pero fíjense que nunca se mueve en sentido vertical. Entonces nunca veo todo esto que está acá, y veo solo hasta el borde, este piso que fabriqué, veo el fondo entero. Perfecto. Lo último que nos queda hacer es hacer que este cuadrado sea invisible, como hicimos antes. Entonces voy a seleccionar todo y lo voy a borrar. Listo. Entonces ahora funciona, pero ya no lo veo más. Tengo un objeto que sigue a mi personaje en sentido horizontal, pero no se mueve en sentido vertical. El personaje no se cae por los bordes, que está bien. Sigue el relieve del terreno que fabriqué con los objetos que también son invisibles. Y hay una cosa más que puedo agregar para hacer que todo esto sea un poquito más prolijo, que se llama paralaje, que ustedes lo conocen, también parallax en inglés, que es cómo se mueve un objeto con respecto a otro en el sentido de la profundidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos en un auto y miramos para el costado por la ruta, obviamente los objetos que tenemos cerca se mueven a una velocidad relativa mucho más rápida que los objetos del fondo, ¿no? Las montañas del fondo parece que están más quietas. Y acá no pasa esto, acá estas montañas del fondo y todo este fondo se nos está moviendo a la misma velocidad. Y lo podemos corregir. Entonces podemos decir que la capa del fondo tenga un paralaje más reducido. Y yo este paralaje lo puedo ajustar tanto en X como en Y, que es interesante. Nosotros ahora no tenemos movimiento en Y. Entonces vamos a decir 50% por 50%. Y si ahora lo probamos, van a ver que hay un desfasaje entre cómo se mueve el frente y cómo se mueve el fondo, que da una sensación de profundidad que es más interesante. ¿Sí? Yo puedo... Ah, miren, ahí hay un problema. Ahí se me trabó contra un bordecito. Debe haber un bordecito en el piso. Si lo busco, de hecho, ahí está. ¿Ven? Este escaloncito ya alcanza para traernos problemas. Entonces simplemente voy a hacer así y así. Y voy a tratar de buscar una unión un poquito más prolija. Bien. Ahí debería estar bien. Entonces por eso es importante testear bien las cosas. Este escalón también puede ser que en algún momento nos traiga problemas. Esto vieron es súper fino. Yo estoy trabajando como un nivel de zoom bastante cercano, pero es importante. Si yo ahora estoy en la versión gratuita de Construct, al igual que ustedes, entonces no puedo tener más de 2 capas. Pero si pudiese, yo podría cortar, por ejemplo, este primer plano de lomaditas, este segundo plano de lomaditas y el fondo en 3 capas diferentes y que cada capa tenga un valor de paralaje diferente y crear un efecto de profundidad más marcado todavía. Si yo acá me vengo a la capa y ahora tengo un paralaje de 50, si yo pongo un paralaje de 0, por ejemplo, 0% de paralaje, la capa de atrás directamente no se va a mover. ¿Sí? Ahora parece que estoy como en una especie de cinta transportadora donde lo que se mueve es el piso y nada más. Yo creo que como estaba antes, en un valor de 50% más o menos,
Me parece que estaba bien. Estos valores después, si ustedes usan este tipo de mecánica, pueden ajustar a lo que les parezca bien para el efecto que quieran lograr. Ahí a mí me parece que está bastante bien. Bien, y esto es todo. Ahora les descargo este archivo y se los mando.